Hola gente que ve esta mierda de vídeo. Un besito en la mejilla y una nalgada para la suerte. El día de hoy estaré resumiendo el segundo capítulo del árbol de marihuana que sueña con ser el señor planta del bajo mundo. A ver cómo comenzamos, todo se empieza en el mismo lugar en donde comenzó todo. Aunque ese lugar tenía de similar con el del anterior capítulo lo que el editor tenía de inteligencia, o sea nada. ¿Por qué me haces bullying? Olvídate de tu café jefe de mierda, ahora prepárate tu café por pendejo. Bueno, la historia comienza como siempre, con los diálogos esquizofrénicos del árbol de marihuana. Sin necesidad de trabajar, sin necesidad de estudiar. Sin necesidad de comer y sin necesidad de pensar en nada más. Esos fueron las palabras firmadas en papel que dijo el protagonista menso, quien no necesitaba que lo insulten, porque él mismo podía hacer ese trabajo. Dejando de lado los autoinsultos que se daba el protagonista, ahora veíamos una nueva faceta de este. Su nivel de otaku había incrementado en más de 2000 unidades de poder. Ahora parecía que el árbol de marihuana tenía un complejo de Dios al igual que Kira de Death Note. Aunque a Kira le quedaba mejor ese papel, a diferencia del protagonista genérico del árbol esquizofrénico que no paraba de hablar solo. Dejando la divagación del escritor sin amigos y continuando con la historia. Hace unos días el árbol de marihuana había encontrado un nido de halconer peregrinos. Las crías parecían haber sido abandonadas o muy posiblemente el protagonista había acabado con la vida de sus padres como siempre. El tamaño del halcón peregrino adulto es de unos 41 a 50 centímetros y tiene unas alas que pueden medir alrededor de 1 metro. Su velocidad en el aire es de alrededor de 270 a 360 kilómetros por hora. Esa velocidad es más rápida que la de un leopardo, que apenas llega a 120 kilómetros por hora. Comenzó a contar el protagonista la información que sacó de National Geographic. El mundo en el que se encontraba al parecer estaba lleno de todo tipo de criaturas mutantes. Al parecer ese mundo no era tan parecido al de su vida pasada. Dijo el árbol de marihuana, viendo a sus futuros camaradas. Corin. Trato de advertir en editor a las crías de halcón, pero sus gritos de fan loca no iban a cambiar lo que pasaría después. El protagonista tarde o temprano iba a conseguir que las crías de halcón se unieran a su grupo que quería formar. Al parecer este era el inicio de una empresa de corazón negro que explotaría a sus trabajadores 24 horas del día. ¿Espera? ¿Yo no vivo así de mal? Se preguntó el editor, viendo que hasta vivía en la misma casa que el escritor, todo para poder editar todos los vídeos sin falta. Mierda de vida, tete. Siguiendo con la historia. No importa lo peligroso que sea este mundo. Debo hacer mi mejor esfuerzo para sobrevivir. Comento el árbol esquizofrénico lo mismo que dijo el capítulo pasado. Hasta este punto los diálogos repetitivos ya eran algo común en la historia. Pero continuando con el capítulo, al parecer protagonista no se encontraba tan equivocado con lo diferente que era el mundo en comparación con su mundo de origen. Lobos tempestuosos. Hormigas gigantes. Reina araña. Se comenzaron a presentar más de las criaturas que parecían habitar en el bosque. Al parecer la zona en la que se encontraba el árbol de marihuana no era tan seguro como se pensaba en un primer momento. Cada una de las criaturas parecían ser más feroces que la anterior. Aunque esos tres que se nombraron no parecieron ser las únicas criaturas mutantes, también había otros como es el caso del gorila gigante y lo que parecía ser una serpiente. Ambos no eran menos peligrosos que las demás criaturas que habían aparecido, posiblemente eran más peligrosas que lo anterior visto. Tengo miedo, jefe. Se espantó el editor viendo cada una de las criaturas. En especial las dos últimas, una parecía ser la copia mal dibujada de King Kong y de la serpiente famosa conocida como Anaconda. Quien en su muestra de poder destruía todo a su paso con solo arrastrarse cerca de una zona de bosque. Conejo salvaje muerto más 0.6 puntos de evolución. Notificó el sistema, luego de que el protagonista matara al conejo más querido por el editor. ¡No! Gritó el editor viendo cómo el conejo luchón que había aparecido en el primer capítulo era asesinado por el protagonista a sangre fría. ¡Mi vemar mierda! Amenazó por última vez el editor antes de quedar noqueado por el escritor. Total, de puntos de evolución 0,9 volvió a informar el sistema. Al parecer en todo el tiempo que había transcurrido, la única presa que había podido cazar el protagonista había sido el conejo que acababa de matar. La escena merecía un F por el conejo en los comentarios. Luego de asesinar al conejo, el protagonista procedió a alimentar a los halcones con el cuerpo del conejo. La escena fue sangrienta mientras las crías de halcón devoraban el cuerpo del pequeño.
No sigas describiendo la escena, escritor sin corazón. Se quejó el editor negándose a editar más, si el guión no se cambiaba. La huelga no funcionó y todo continuó como siempre. ¡Qué fea forma de comer! Se asqueó el árbol de marihuana al ver cómo las crías de halcón comían. Acepta el punto de evolución por el brillo de la luz solar más 0.1 puntos de evolución. Notificó el sistema. Con ese 0.1 punto de evolución, al parecer el protagonista ya había juntado en total un punto de evolución. Toutes sus 50 ramas ya habían sido evolucionadas, por lo que ahora le tocaba mejorar las raíces. Tenía que mejorar 9 raíces para completar la mejora y pasar a mejorar el tronco. Pero para su mala suerte y buena suerte del editor, que quería ver sufrir a la planta esquizofrénica. A diferencia del costo de mejorar las ramas, que costaba 0.1 punto de evolución, el precio de mejorar cada raíz es de 1 punto de evolución. 10 veces más caro que el precio de las raíces. Lo que significaba una cosa. Muy posiblemente las raíces, aparte de ser una parte fundamental del árbol, mejorarían algo en especial luego de evolucionarlas. En momentos como este cualquiera pensaría que las raíces se volverían más duras o se podrían controlar de mejor manera. Pero el protagonista, al placer, lo único que quería era poder caminar. Pendejo era el árbol de marihuana al pensar que con solo mejorar una vez sus raíces ya podrían caminar. Al parecer no servía ni para ser otaku. En todas las historias coreanas en donde el protagonista tiene sistema, el crecimiento siempre era lento y continuo. Al menos en gran parte de ella, y al parecer esta era una historia similar al resto. Desea fortalecer la raíz del árbol, puntos de evolución necesario 1. Notificó el sistema apareciendo enfrente de la planta fumeta. ¡Callao! Gritó el protagonista luego de comenzar con la mejora de una de sus raíces. ¿Qué es este dolor? ¿Qué está pasando? Se quejó mientras el editor y escritor leían todo, mientras comían un tazón de palomitas. ¡Jédete, árbol de mierda! Ojalá que las demás mejorar te hagan sufrir más. Se desquitaron los dos luego de un capítulo de sufrimiento. Me duele como el infierno, como si me estuvieran golpeando con un taladro eléctrico. Dijo el protagonista, provocando los gritos de las pobres crías del halcón. Quienes se asustaron por el repentino sacudón que generaba el movimiento del árbol esquizofrénico, en su agonía tras la mejora de sus raíces. Para evitar posibles malentendidos, lo siguiente será interpretado por el escritor. Advirtió el editor, luego de leer lo que restaba del capítulo. Luego de la mejora, la raíz del árbol fumeta se había vuelto más grueso. Casi se parecía a una paisán negra, y ahora podía ser controlado de mejor manera a diferencia de antes. Siento como si estuvieras describiendo un pene. Comentó el editor mal pensado, luego de ver el guión que escribió el escritor. Tú cállate, no puedo hacer milagros con lo que decía en la historia. Se quejó el escritor. Fortalecimiento de la raíz del árbol 1 de 9, informó el panel del sistema. Luego de terminar la mejora, el protagonista procedió a probar nuevamente su idea loca. Quería ver si ahora se podía mover luego de mejorar sus raíces, algo que obviamente no salió bien. Poco después de tratar de moverse de la zona en la que estaba plantado, le atacó un dolor mucho peor al que sintió cuando mejoró una de sus raíces. Con ese dolor que sintió, el protagonista se rindió de correr por el momento. No podía ni moverse del lugar, así que correr era un sueño lejano. La prioridad en este momento era mejorar las 8 raíces que quedaban para seguir con la parte más importante que debía mejorar, que era su tronco. Su tronco al parecer era como su corazón, así que era algo que debía mejorar con urgencia, o sería el punto débil, que muy posiblemente lo haría morir en una batalla. El concepto era similar a tener el corazón descubierto sin las costillas, prácticamente era un lugar que pedía a gritos ser atacado. Por otro lado, luego de la mejora, la raíz se había convertido en el principal método de ataque. Era la nueva carta oculta del árbol de marihuana, así que el protagonista procedió a esconderlo. Ese sería su ataque oculto por si se encontrara en un peligro mortal. Pero con la mejora de la raíz, ahora la planta esquizofrénica no tenía ningún punto de evolución. Tenía que conseguir obtener nuevos puntos, pero lastimosamente no habían más criaturas alrededor. O eso parecía, porque poco después se comenzaron a escuchar sonidos que alarmaron a la planta fumeta. ¡Calla! ¿Quién está ahí?, gritó la planta esquizofrénica luego de pegar un grito varonil, producido por el escritor que quiso mejorar la historia. Aunque ni el escritor o editor se preparaban para las siguientes palabras del árbol otaku. Modo de batalla activado. Gritó el pendejo que se creía Gande Momecha de batalla.
Hasta aquí el siguiente capítulo, esta vez sí trate de hacer el vídeo como un verdadero resumen, pero a perro viejo no le enseñas buenos trucos y quedo casi igual al anterior. Soy una mierda la verdad. Bueno, un beso en la mejilla y una nalgada por placer y nos vemos en la siguiente. Por cierto, si algún rarito como yo ve esto, comentar muerte al protagonista.